Bienvenidos al episodio 4 de Internacia Podcast. El día de hoy, o en esta ocasión, tenemos a la profesora Yulisa Castro, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y como host estamos Ariana Mancilla y Florencia Carmen, estudiantes de RI de sexto, quinto ciclo. Bueno, para empezar con la presentación de la profesora y saber un poco más de su información, ella es una académica y docente destacada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se especializó más que todo en el Departamento de Ciencias Sociales y está enfocada en el área de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. No obstante, un dato muy interesante de ella es que primero fue licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en Periodismo Escrito y posteriormente realizó una maestría en Ciencia Política con mención en RI en la PUC y un doctorado en Estudios Internacionales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Ecuador. Asimismo, ha realizado destacadas investigaciones enfocadas en el contexto latinoamericano, como por ejemplo su más reciente publicación del artículo Latin American International Political Economy, Contribution Beyond the Transatlantic Divide, publicado en coautoría en la revista International Affairs. Asimismo, ha sido merecedora este 2024 del premio LAC Early Career Scholar Award de la International Studies Association. Uno de los trabajos iniciales como investigadora fue el libro El modelo de desarrollo peruano en la integración del Asia-Pacífico, que explora cómo factores internos y externos ha guiado la política exterior del Perú hacia esa región clave. Este trabajo parte de la serie del Grupo de Investigación de Política Exterior Peruana. Ofrece un análisis sobre la pertenencia del Perú al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Además, y un dato también curioso es que la profesora ha contribuido en análisis y cooperación de tensiones bilaterales en el contexto de la Alianza del Pacífico, enfocándose en las relaciones de Chile y Perú, y ha discutido implicaciones globales como su capítulo sobre, por ejemplo, los impactos económicos en la guerra de Ucrania. Ahora bien, profesora, quisiéramos saber un poco más sobre su mirada, que es un poco multidisciplinaria o transdisciplinaria, porque si bien es cierto, actualmente tiene una especialización en RI, Ciencias Sociales, pero tenemos entendido que también tiene como un background de lo que es escritura, redacción y periodismo. Por ende, entonces queríamos saber qué fue lo que le atrajo o le impulsó en estudiar comunicaciones, si fue alguien que lo inspiró, momentos que vivió o cómo se dio ese suceso. A ver, primero, buenas tardes, Florencia, Ariana, gracias por la invitación. Wow, me van a hacer retroceder demasiados años en mi vida, yo las llamo vida pasada. A mí siempre me ha gustado escribir, entonces esta era una buena manera de canalizar pues mi motivación hacia este ámbito y relacionarlo con el análisis político, económico, social finalmente del Perú, pero siempre quedaba ahí mi gusto y mi interés por lo internacional. Entonces dentro de esa misma línea, cuando hacíamos talleres incluso de radio, yo era la que entrevistaba a los especialistas internacionales. Eso era bastante curioso. Y bueno, seguí por esa línea, me gustó el periodismo, sobre todo el interconectarte con las personas, el tener información de primera mano, el ver la realidad pero de una manera bastante aterrizada y vivirla, es más, porque tienes que estar, digamos, en el lugar de los hechos, ¿verdad? Claro. Pero a mí siempre me quedaba pendiente la profundidad del análisis. Entonces, esa inquietud que luego se profundiza es la que me lleva a estudiar la maestría en ciencia política y encontré esta disyuntiva de si era más pertinente estudiar política comparada o relaciones internacionales como mención. Es más, preguntaba, decía, bueno, ¿cómo se diferencia lo uno con lo otro? Mi lado racional me decía, lo más ventajoso es que estudies política comparada, porque acá en el país eso es lo que se ve, y el tema de relaciones internacionales realmente es algo que no se discute. Los medios de comunicación básicamente traen información de estas agencias de noticias internacionales. No es que nadie va a financiar a un periodista de acá, o por lo menos no todos los medios tienen esa posibilidad de financiar para que salgan al exterior, investiguen o cosas así. Pero entonces, con esa idea pendiente que postulé, fue una excelente decisión. Y más aún el escoger la mención en relaciones internacionales, ¿no? Que era lo que me emocionaba.
No hubo una decisión racional en sí misma, pero es que seguí el lado de la intuición, de la emoción, ciertamente. Claro. O sea, algo muy curioso sí es que últimamente las CRI han tenido más auge y me da mucho gusto porque, o sea, la CRI, como usted menciona, es algo que te emociona porque día a día cambia, ¿no? Y son un montón de países, o sea, es muy complejo el sistema, pero justamente creo que eso te genera estar siempre en un tipo de dinamismo y no aburrirte, pero también siempre estar investigando y estudiando y sobre todo, justamente con su background de periodismo, tener una inversión de lleno en ese tipo de disciplina. Claro. Asimismo, por ejemplo, que usted mencionó que eligió relaciones internacionales pese a política exterior, que era un campo mucho más seguro. Política comparada. Política comparada era un campo mucho más seguro en cuanto al campo laboral como tal. Sí. Entonces, ¿qué diría usted que fue, como mencionó, no fue una decisión racional como tal, pero qué fue lo que usted le llevó a dar la decisión y dar como ese salto a elegir relaciones internacionales que recomendaría a los chicos que, por ejemplo, hoy en día están ingresando a la carrera y que creo que viven esa misma disyuntiva al elegir una carrera de pregrado, por ejemplo, si están entre elegir relaciones internacionales u otra carrera? A ver, siempre hay total validez en poner las cosas en frío y cuadrar, ¿verdad?, alternativas. Pero para mí lo que me mueve, tanto dentro de la carrera, la investigación en sí misma, es la pasión y la emoción que tengo por perseguir un tema, por investigarlo, por profundizar en él. Entonces, creo que si uno dentro de su ámbito profesional no le suma este ingrediente pasional o emocional, creo que de por sí va a ser un fracaso. Puede ser que gane más dinero, es posible, el aspecto cuantitativo siempre va a estar ahí y es importante, pero la propia satisfacción personal, el gusto de hacer lo que quieres y no necesariamente sentirlo como un trabajo o una carga, es para mí lo más valioso. Y eso no significa que sea poco lucrativo, ¿no? Si es que lo quieren ver desde ese ámbito. Por supuesto, uno mientras va mejorando, se va especializando, va desarrollándose dentro de los distintos ámbitos que se manejan dentro de las propias RI, va encontrando espacios. Y en este país hay mucha demanda de conocimiento sobre estos temas, ¿no? Dentro de la academia diplomática, por ejemplo, acá varios de nosotros, los profesores de la carrera, estamos vinculados allá, dictando clases, asesorando, incluso generando cursos de actualización con la Cancillería, vinculados dentro de toda una red que les resulta relevante estos debates o discusiones que tienen que ver con las transformaciones del mundo y en particular el posicionamiento del Perú dentro de él, ¿no? Claro, sí, o sea, es cierto, es muy cierto lo que dice y también el hecho de lo lucrativo o no lucrativo, creo que también es conforme vas escalando y también si haces algo con pasión, eventualmente te va a ir bien, ¿no? Porque es lo que te va a motivar en tu día a día. Justamente en torno a ello también queríamos preguntarnos, al momento que usted ingresó en lo que es el mundo de la CRI, en entrevistas anteriores, por ejemplo, habíamos sabido de que es un poco complicado porque, por ejemplo, al inicio, o sea, actualmente la población de estudiantes de mujeres de RI es muy amplia, ¿no? Hay creo que una relación de 70% versus 30% que son varones. Pero en el área académica podemos ver que casi todos los diplomáticos y jefes de Estado también son varones. En ese sentido, si usted al ingresar en la CRI, en la academia, en la investigación, ¿cómo ve como el panorama? Hay muy pocas mujeres, las posibilidades son como equitativas. Va creciendo. Yo creo, los espacios para las mujeres, que nosotras mismas lo ganamos, o sea, nadie nos regala absolutamente nada, no tenemos ni un espacio ganado. Sí. Esto es puro empeño y nada, profundizar y exigirnos a nosotros mismos por ser mejores. En algún momento, no hace mucho, estuve en una presentación acompañada de mujeres destacadísimas, no solo de Perú, a nivel internacional, y algo que me sorprendió mucho, ojo que eran académicas y políticas de otros países, era la exigencia que tenían. O sea, yo pensé que era la única loca que andaba antes de una presentación, una ponencia, en la noche, quedándose de madrugada revisando que todo esté bien del PPT, que todo esté perfecto, leyendo o viendo una serie de puntos para luego exponer en una presentación que se tiene. Pero estas mujeres que tienen mucho más recorrido que yo y experiencia, tanto en el ámbito práctico político como en la academia, estaban en la misma situación. Entonces me di cuenta
de nuestras situaciones, es decir, la autoexigencia que nosotros mismas nos ponemos, ¿no? Que es importante, que creo que es algo que debe ser compartido. Sí, es bueno, no hay que exagerar tampoco, pero es bueno. Es bueno, pero siempre hay más exigencias para la mujer que... Pero es autoexigencia, es ojo, autoexigencia, Sí, eso sí, eso. No sé si hay una diferenciación con los hombres, puede ser, no lo sé, ya habría que estudiar a profundidad eso, pero en este caso específico lo veía en el diálogo con ella, ¿no? Y no lo vi, digamos, dialogando con mis colegas hombres, entonces... Puede ser. Sí, por supuesto. De hecho, justo hoy día conversábamos con una profesora y nos compartía también sus experiencias de esa manera de cómo es que la autoexigencia de una misma como mujer a veces es un poco más amplia. Y como varias de las personas que nos escuchan estudian la misma carrera, Relaciones Internacionales, usted como profesora, ¿qué de repente nos podría aconsejar a nosotras como mujeres que sentimos ese nivel de autoexigencia? ¿Qué medidas podríamos tomar o qué cosa nos aconsejaría para llevar de una manera mejor esta autoexigencia que tenemos de manera interiorizada por el mismo hecho de ser mujeres, sentimos que no podemos fallar, creo yo? Mira, el consejo en realidad va tanto para mujeres como para hombres. Creo que hay un estigma con equivocarse, con no hacer bien las cosas, y eso es, digamos, la motivación que se tiene uno mismo para mejorar, hacer, no sé, lo mejor posible, dar nuestro 100%, incluso más, para hacer bien las cosas. Pero creo que hay que ser también indulgentes con nosotros y saber que nos podemos equivocar, que podemos caer, que no vamos a saber ni tener las respuestas de todo. Pero algo que sí debemos tener es la capacidad de levantarnos y seguir adelante y mejorar en el camino. Porque, a ver, escójate la profesión que ustedes quieran. Nunca nace sabiendo absolutamente nada. Se aprende, todo se aprende. Como les digo a mis alumnos, esto es conocimiento, el conocimiento se construye. Entonces hay que ir de a pocos. Hay que sumar etapas, fortalecer estos ámbitos. Hay vacíos, ok, se van a ir llenando. Y saber eso. Pero el punto es seguir ese camino. Si tú desistes y dices, no puedo, no, estoy limitada por esto, el otro, ese es el techo que ustedes se ponen, ¿ves? Y eso es tanto para uno como para otros, para cualquier persona. Sí, eso es un poco como el autosabotaje, creo, de uno, ¿no? Y eso aplica también tanto para lo académico, pero también, por ejemplo, en proyectos relacionados a llegar a esta gran preciada formalidad que se busca yéndonos para el ámbito de lo comercial, lo económico. Tenemos entendido que recientemente ha habido un proyecto sobre la hoja de ruta en Lima, que se quiere llegar a esta transición de lo formal a lo informal, ¿no? Ya de por sí ya hay mucho pesimismo en que probablemente no se llegue jamás a la formalidad al 100% y que no se radique también la informalidad, pero justamente esta ambición es de querer reducir a lo más mínimo la informalidad, y queremos saber cuáles son sus apreciaciones, si es que considera que podría ser lograble, o quizás es un poco utópico, o va a tomar mucho tiempo, o va a ser algo muy de golpe que va a perjudicar a muchas familias, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Mira, esta iniciativa de la hoja de ruta de Lima que se propuso dentro del marco de esta última reunión de APEC, está dentro de la visión de Putrajaya 2040 que maneja justamente este foro. Primero, ahí habría que decir que se trata de un foro que no genera acuerdos vinculantes, son compromisos, son visiones, hojas de ruta especialmente. Es decir, te dicen por dónde podrías ir, dónde deberías ir, cuál es el mejor camino para hacerlo, ¿verdad? Pero efectivamente eso no genera obligatoriedad para las economías vinculadas a la suscripción de ese acuerdo. Para algunos alumnos que he tenido descreídos, no por este tema específicamente, sino para, por ejemplo, gestiones de temas de medio ambiente y en general temas variados. Mire, no hay que ser tan negativos, decir, ok, porque APEC no tiene, digamos, esta fórmula vinculante de obligatoriedad para generar compromisos dentro de las economías miembros, digamos, el trabajo que realizan no sirve para nada. A mí me parece que no, hay que mirar ahí el tema de una visión desagregada de las políticas públicas. Entonces, hay un ámbito que es la identificación de un problema. Es decir, ¿qué es un problema para los tomadores de decisiones? Eso es importante porque implica
la identificación del problema e insertarlo dentro de la agenda pública. Luego hay otra fase que es la del diseño. Veo alternativas para gestionar, no necesariamente solucionar, sino gestionar un problema. Y finalmente la implementación. Ciertamente se esperaría pues que con esta hoja de ruta se generen pues acuerdos mucho más concretos, que nos lleve a una implementación efectiva dentro de las economías miembros de APEC, pero no se está en esa etapa, no se está en ese momento. Lo que sí me parece importante es que se logra mayor visibilización de este tema. Entonces, hay un momento de captura de una problemática, de observar alternativas o por lo menos generar una hoja de ruta guía para ver distintas maneras de gestionar esa problemática, que es un avance, por supuesto. Entonces, eso también acorta los caminos para los tomadores de decisiones que sí generan compromisos a nivel doméstico, porque comienzan a mirar, ya, en esta problemática, efectivamente, el Perú, más de 70% de informalidad, es una problemática incluso de toda América Latina. Y si pensamos dentro del marco de APEC, para los países en desarrollo que se encuentran, o economías finalmente de desarrollo que pertenecen a APEC, tenemos las mismas o similares características. Identificar ese problema, digamos que ha sido la parte más fácil, pero ver las alternativas y cómo hacerlos me parece es un buen aporte y que puede ayudar a reducir los tiempos de formulación, de diseños en los que los tomadores de decisiones se involucran para gestionar esa problemática específica. Entonces, APEC ahí me parece que se ha generado un avance al respecto. Sí. Sabemos que esto va a ayudar claramente a que, como usted mencionó, los tomadores de decisiones puedan tener una motivación mayor para tomar acciones en esta problemática. Entonces, viéndole desde una perspectiva un poco más económica, a futuro en la región, ¿usted consideraría que cómo sería el impacto y sería positivo como tal? Y cómo de manera económica como tal de pronto podría afectar de pronto al Perú en la región sobre esta dinámica, ¿no? De que se reduzca un poco el problema de la informalidad y sobre todo tomando las acciones que ayuden y sigan la hoja de ruta que se ha propuesto. No, por supuesto. El tema de la informalidad, y creo que ya hay bastante literatura al respecto, no es tratarlo con estrategias coercitivas, ¿no? Sino identificar estrategias que impliquen incentivos para la formalización. En ese sentido, el Banco Mundial, el BID, por ejemplo, he visto que sí han comenzado como a identificar por lo menos alternativas al respecto y que están muy de la mano con temas de la financiarización, incluso con estas apps que se han creado con los bancos, con los Plin, por ejemplo, el otro, ¿cómo se llama? Yape, con este tipo de elementos que el punto está generar en compromisos. O sea, las ideas pueden estar, pero también es necesario generar compromisos con el sector privado, como por ejemplo, si tienes un buen récord, por ejemplo, de gastos, de ingresos, algo que se puede monitorear en los intercambios que se dan a partir de estas apps que los usan personas, comerciantes ambulantes, que sí, lo he visto, lo usa cualquiera, hasta en el mercadito lo usan. Yo no soy afín a esto, pero lo he visto en distintas maneras. ¿Cómo pueden hacer? Identifican ya una persona, van viendo cuáles son sus movimientos, generas incentivos. Ok, bueno, tú tienes visto un buen récord, puedes obtener un crédito hasta un determinado tope que te ayude a fortalecer tus emprendimientos e incentivarlos a su formalización. Entonces, buenas ideas, por supuesto, que ya están saliendo, se están colocando sobre las mesas, pero no solamente depende del Estado, sino también de compromisos por parte del sector privado. Entonces, esas son fórmulas creativas que hay que enseñar, saber enseñarlos y generar procesos de difusión de buenos aprendizajes dentro de la región. Claro. Y también, o sea, fuera de ello, también hemos escuchado, aparte de lo de la formalidad, que ahora van a dar más flexibilidad, por ejemplo, en ir a Japón. Ya Argentina, Uruguay lo tenían implementado en ir a Japón sin visa. Y actualmente también Perú se va a unir a ese grupo de países. En ese sentido,
¿Cómo ve esto, más allá del turismo, que se va a fomentar la facilidad, por ejemplo, de gente que quiera tomar clases allá, universitarias, o fluctuación de personas, en relaciones bilaterales con el continente asiático, específicamente con Japón, ¿no? A ver, es que Asia tiene una manera distinta de generar como acercamientos o involucramientos. O sea, si tú, por ejemplo, quieres generar compromisos muy fuertes, esos países asiáticos, y con Japón es un caso particular, te dicen, mira, vamos paso a paso. Para ellos la noción del tiempo tal vez no se maneja como acá, que queremos cosas más inmediatas, sino allá se piensa un tema de compromiso más a mediano, a largo plazo, de construcción de la confianza. Entonces se van generando distintos mecanismos, algunos de índole económica, otros que tienen una incidencia más a la población, a la sociedad, como por ejemplo el tema de las visas, que llegan a fortalecer los vínculos entre las distintas, en este caso, economías, pensando dentro del marco de APEC. Creo que ese es el camino. Hay ya un camino que se ha recorrido en términos de intercambios económicos, de una estructura institucional vinculante para facilitar ese fortalecimiento económico, y lo que veo ahora es también un fortalecimiento más allá de este ámbito específicamente, ¿no? Que va dentro de las conexiones de las sociedades, podríamos ubicarlo ahí. Ahora, eso es en el ámbito específico, pero también podríamos salir un poquito del cuadro y observar el contexto en el cual se ubican estos tipos de decisiones. Tenemos acá una región donde ampliamente la presencia china se encuentra, se ubica, ¿verdad? Sobre todo en el tema económico, pero no únicamente. En el caso del Perú también se han visto revestidas las relaciones, también con intercambios en búsqueda de fortalecer el ámbito bilateral dentro del aspecto cultural, lo que es el aprendizaje o enseñanza del idioma. Entonces, otras maneras de entender esa cultura de manera específica. La iniciativa de Japón se vincula a este contexto en el que Occidente en general, con Estados Unidos a la cabeza, ha perdido espacios. Hay una fuerte presencia china y creciendo dentro del ámbito cultural. Entonces, lo que veo es a Japón ahora con un interés que busca ampliar dentro de este otro componente, más de fortalecimiento de su ciudad, cultural, que es positivo, por supuesto. Pero habría que preguntarnos si esto hubiese sucedido en un contexto en el que China no estuviera dentro de la ecuación. Y ojo, habría que ahí también sumar el caso de Corea del Sur, que es un caso que he podido observar y generar una cierta investigación al respecto de la cooperación que ha venido desarrollando también Corea del Sur con América Latina y muy particularmente con el Perú. Y vinculado ello a lo que implica la difusión de su modelo de desarrollo anclado dentro del ámbito de la innovación tecnológica, que resulta bastante interesante, dado que usualmente discutimos sobre China en la región, pero nos estamos olvidando de otros actores. Creo que esta es una oportunidad para observar también lo que hace Corea del Sur, lo que Japón puede también comenzar a fortalecer una mayor presencia aquí, más allá del ámbito económico. Claro. Preguntarnos un poco también, o sea, la confianza que quieren construir, pero como usted menciona, ¿no? Quizás si China no se metía tanto con el Perú, preguntarnos si es que Japón habría hecho eso. O sea, creo que a veces las actitudes que toman algunos países están condicionadas por actitudes que han tomado otros, y en presión a ello ellos dan una respuesta, pero no porque en realidad lo quieran hacer, sino porque se sienten forzados a... Creo que las estrategias, o sea, no se puede descartar una cosa con la otra. Es decir, hay intereses de un lado, pero también de los vínculos bilaterales, finalmente los objetivos que se plantean específicos para tomar este tipo de decisiones, más allá de la geopolítica, la reconfiguración. O sea, no se descarta lo uno con lo otro, a eso voy. Y sobre todo considerando lo que dije al inicio, ¿no? La construcción de la confianza. Nosotros ya tenemos un camino el cual hemos andado al respecto del fortalecimiento de estos vínculos con Japón. Entonces, esto suma, esta decisión suma simplemente a lo que ya se ha venido haciendo. Ok. Claro, y hemos visto
que no solo es el impacto, como usted dice, de China o Japón, sino también de otros países asiáticos que claramente también tienen relación con el Perú y que tienen distintos proyectos que ayudan al Perú como tal para tener un mayor desarrollo en el marco de cooperación. Dentro de ello, por ejemplo, en vista hacia el futuro, ¿cómo podría impactar las distintas movilizaciones sociales, por ejemplo, en estas fechas cuando se ha realizado el APEC aquí en Perú, que ha sido la sede? Desde su perspectiva, ¿cómo considera que este tipo de eventos de movilizaciones sociales impactan en la percepción del país como tal en foros como el APEC? A ver, claro, son noticias, por supuesto, son cubiertos a nivel nacional e internacional, sobre todo cuando la protesta está ahí, ¿no? En la puerta de las sedes centrales. Pero no ha sido la primera vez dentro del marco de APEC y no ha sido el Perú el único país. O sea, ha habido protestas, por ejemplo... ¿En Argentina? No, en Estados Unidos, como miembros de APEC, en las cumbres centrales presidenciales que se han generado. Ha habido en Argentina, en Estados Unidos, recientemente, y el más destacable que podríamos mencionar acá, el año 2019, las protestas masivas que se dieron en Chile, que llevaron a cancelar la cumbre presidencial. Entonces, por ejemplo, a esa magnitud sí se genera una incidencia negativa, sobre todo para los objetivos que se plantean los países que presiden, ¿verdad?, estas cumbres presidenciales, que son sedes de estas cumbres, dado que ellos tienen la potestad de establecer una agenda, priorizarla y buscar un mejor fortalecimiento bilateral dentro de las distintas economías, considerando las reuniones de los líderes máximos, que es usualmente se genera en la parte final de un año, ¿no? En este caso nos tocó pues al Perú, y esto ha sido algo muy recientemente. En el caso de Chile, el 2019, como le digo, fue el caso más destacado porque paralizó se pospuso. Y justamente, o sea, claramente eso va a ser perjudicial para el país porque de por sí ya no te da una buena imagen, pese a que ya sea algo recurrente y común. No es beneficioso, ¿no? Y podría también desincentivar mucha inversión extranjera, que es lo que se busca con la cumbre. En ese sentido, si poniéndonos en el lugar de que usted pueda ser asesora del gobierno quizás, ¿cuáles serían sus apreciaciones o qué podría sugerir de no o sí hacerse para no desincentivar la inversión extranjera? Voy a tomar agua. Mira, no me ubico como asesora en ese momento de la presidencia, definitivamente no. No, tampoco les daría consejos. Y solo quisiera que vean ahí, el tema de la debilidad política e institucional del país no es un tema coyuntural. Es un elemento estructural. Ya hemos tenido gobiernos como el de Toledo, por ejemplo, a principios de este nuevo milenio, en que andaba con ¿qué? Con 5%, 6%, con menos de 2 dígitos de aprobación. Entonces, no es una novedad tener a un presidente o presidenta, en este caso, con baja legitimidad política, ¿no?, dentro de la sociedad. Entonces, no es una novedad. Para mí el tema es más estructural, necesita cambio, compromiso mucho mayor entre distintos actores, mejorar las instituciones que tenemos. Hay un concepto ahí que con mis alumnos trabajamos, que es esto de los círculos viciosos, ¿no? Estos círculos viciosos donde se identifica una baja debilidad institucional, donde esto lleva a la elección de gobiernos, puede ser extremistas, pero finalmente con una visión básicamente populista que termina incidiendo aún más en la debilidad institucional, y esto como patrones que terminan incidiendo en la desigualdad. Entonces todo este círculo se retroalimenta y finalmente es un perjuicio para todos nosotros, ¿no? Claro, es algo sistemático ya. Y como menciona estructural, justamente si no hay un cambio de toda la estructura, se va a seguir repitiendo los mismos patrones. Si lo pensamos dentro de elementos económicos, a ver, esa dependencia de las materias primas no es solamente un problema del Perú. No, pensamos en la región, sí, de los países en desarrollo sobre todo, ¿no? En el caso de nosotros, sobre todo en los minerales que exportamos.
Así que estamos pensando en inversión y en atraerla, claro, es importante, pero también fortalecer dinámicas internas y buscar en algún punto superar esta dependencia en materias primas que mantenemos. Sí, es importante la información que nos está dando porque, por ejemplo, en el caso de las movilizaciones, creo que la mayoría de personas no tenían conocimiento o no investigan sobre estas temáticas, de que no es algo aislado, por ejemplo, de que sucedan movilizaciones sociales cuando se da un evento o un foro. Y es importante que la gente lo conozca porque el derecho a la manifestación está y toda la gente y las personas a nivel mundial pueden ejercerlo en cualquier momento y puede suceder como lo hemos visto en la PEC. Asimismo, dentro del marco de las inversiones, como ya lo ha mencionado Ariana y usted, ¿qué aspecto de pronto como Perú podríamos fortalecer, usted considera, para mejorar nuestra conexión con Asia? Porque claramente hoy en día se ha vuelto algo muy importante y un pilar para nuestro país en el desarrollo de cooperación. Mira, hay un camino que ya el MINCETUR ha recorrido bastante bien en esta estrategia de inserción que tenemos hacia el Asia-Pacífico, que es a partir de la suscripción de una serie de tratados de libre comercio. Entonces, es algo que se va a seguir sumando, ahora se encuentra en el momento, claro, sumar otros TLCs, pero además actualizar los que ya se tienen. Entonces, identificar nuevas temáticas, modernizar, digamos, las visiones que se tienen, actualizarlos finalmente a las demandas de lo que implica el comercio del siglo XXI. Por ejemplo, en lo que ha representado la actualización del TLC con China, ahí hay un componente que se ha insertado y que no estuvo antes en el TLC, que tiene que ver con comercio digital. Entonces, hay que integrar nuevas temáticas y también conocerlas y generar un compromiso doméstico porque requiere capacitación, requiere especialización para quienes llevan adelante las negociaciones como para una implementación efectiva del mismo. Claro. Entonces, por ese ámbito podemos verlo. Y lo otro en el tema de facilitación del comercio, que es algo que ciertamente ha habido ciertos avances. Nuestro país es uno de los países que tienen las BUCE, que son las ventanillas únicas de comercio exterior más desarrolladas de América Latina. Pero los puntos pendientes justo están enfocados desde las pymes, ¿no? Es decir, la búsqueda de su internacionalización. Entonces, si pensamos en una mayor vinculación hacia el Asia-Pacífico, ahora el foco está puesto en que esta visión sea más inclusiva, involucrando a las pequeñas y medianas empresas. Esa es algo que se ha identificado el problema, se están viendo alternativas, el caso de Corea del Sur para el Perú, del modelo de innovación tecnológica de este país. Hay que esperar si la implementación realmente es efectiva o no, qué puntos se encuentran como desafíos en esta etapa para pensar en una mayor interconexión con estos países, ¿no? Que tenemos varios puntos en común. Una consulta sobre las pymes, ¿sería internacionalización de las pymes de Perú en el exterior? Claro. Y ahí hay un poco un problema también, es que justamente de nuevo con la formalidad, ¿no? El campo es muy reducido en comparativa con pymes informales. Es que ese es el punto, generar incentivos. Ah, ya veo. Claro, o sea, estás dando facilidades, generando estrategias, necesitas la intervención del Estado, ciertamente, necesitas el compromiso del privado, por supuesto, y cruzando todo ello, una visión que se enfoque sobre todo en la educación, para poder ver cuál es la demanda que se requiere desde estos mercados, para capacitarte y conocerlos también dentro de una visión de comercio exterior, por ejemplo, pero también de conocimiento tecnológico. Es decir, la visión de internacionalización de las pymes pasa por especializarlas, capacitar a estas personas en lo que implica el comercio electrónico. Entonces, ahí tiene que haber una sinergia que tiene que funcionar, digamos, para que se puedan dar las condiciones efectivas en su implementación. Claro, consideramos que es importante, como hemos visto, también desarrollar el ámbito tecnológico, que es un factor importante en la actualidad.
y también dar esa información a las personas, sobre todo hablando del Perú como tal, hablando de temáticas internas, de que puedan llegar a tener esta información y desarrollarla para que, por ejemplo, la hoja de ruta que mencionó Ariana, se pueda llevar a cabo con el compromiso interno y también el apoyo de los líderes, en este caso del gobierno peruano, ¿no? Algo que también queríamos consultarle es cómo usted considera, podría compartirnos alguna experiencia que usted considere que haya marcado su carrera y que pueda motivar a quienes nos escuchan sobre el ámbito académico, ¿no?, de las relaciones internacionales. A ver, tengo dos experiencias. La primera, en realidad es anécdota, no sé ni cómo decirlo, pero que marcó mi paso decisivo hacia la CRI y hacia la católica específicamente. Entonces, nunca lo había mencionado, ni a la persona en referencia lo sabe realmente, pero ahí está. Fue mi profesor, el profesor Farid Cajat. En algún momento lo vi en una entrevista que lo hicieron en un programa televisivo de hace muchos años. Y me gustó mucho la entrevista, me gustó obviamente sus respuestas, era un tema de Medio Oriente, ¿verdad? Y recuerdo que él fue quien me entrevista para la entrevista que tuve que pasar para la maestría. Y él me pregunta, ¿y qué te incentivó seguir, ¿no?, esta mención de relaciones internacionales en la maestría? Yo le dije cualquier otra cosa, pero no le dije la verdad, porque no podía decirle en ese momento, porque lo vi, profesor, hablando sobre estos temas y me gustó mucho, y la verdad es que quería seguir escuchándolo, por eso es que terminé estudiando Relaciones Internacionales en la Católica. De ahí una experiencia que me ha marcado y que ha sido decisiva ha sido mi doctorado, ¿no? Mi doctorado en Flaxo, Ecuador, no te hablo de un evento, te hablo de una etapa de la vida. Realmente yo no recomiendo hacer doctorados para personas que no tengan un compromiso real de querer hacerlo, porque implica un sacrificio en distintos ámbitos. Entonces, esa ha sido una de las mayores decisiones que he tomado y una etapa importante, que por supuesto ha implicado una mejora académica en mí y también autoexigencia. Ahí descubrí que era bastante competitiva, por ejemplo, antes que no lo sabía. Pero bueno, esos son los descubrimientos que uno hace en diversas etapas de su vida. Claro. Es muy interesante cómo un profesor puede llegar a inspirar a un alumno a tal punto, ¿no?, de prenderte el foquito de qué pasa si investigo en tal aspecto o en tal otro. Y justamente también esperamos de que el resultado de esa entrevista despierte varias cosas en estudiantes, escuchando a la profesora, sus apreciaciones, cómo es que de periodismo, comunicaciones, uno puede también terminando haciendo lo que verdaderamente le apasiona, ¿no?, que pueden ser las ciencias sociales. Sí, más que todo a mí me parece importante destacar cómo es que básicamente este ámbito académico puede impactar también de manera personal en el autoconocimiento de uno mismo. Como usted menciona, a usted la llevó a descubrir una cualidad en usted que debe ser bastante buena para también desarrollarse en el ámbito académico, y cómo ambos están conectados, cómo uno se conoce y también mientras va desarrollándose como persona en el ámbito académico. Y bueno, quisiéramos agradecerle por haber aceptado esta entrevista y darnos este tiempo y también poder conectar con las personas que puedan informarse un poco más de las temáticas que hemos tratado hoy. Y decirle a toda nuestra audiencia que no se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube como Internacia y seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Internacia PUC e Internacia News. Muchísimas gracias a ustedes, la entrevista ha sido muy bonita, así que les agradezco la invitación a todas y a todos. Gracias por su tiempo. Gracias. Perdón si estoy de nuevo acá. Sé que habías